Vamos a seguir nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Vamos al capítulo 3, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el final del capítulo 2, los dos últimos versículos, y del capítulo 3 hasta el versículo 14. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra y por tu presencia en nosotros. Que tu Espíritu nos hable, nos revele lo que dice tu palabra, y que también el Espíritu la aplique a nuestras vidas, para que la palabra tenga todo el efecto que tú quieres, que cumpla el motivo por el que tú la mandas a tu pueblo y a tus hijos. Obra en nosotros con tu palabra, Padre. Muévete aquí entre tu pueblo. Sabemos que estás aquí presente. Y que esta bendita palabra nos lleve más cerca de ti, que nos haga verte claramente. Pedimos que sea para tu gloria, lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. En los dos primeros capítulos, Pablo ha probado, sin dejar lugar a ninguna duda, la legitimidad de su autoridad
apostólica. Esta autoridad estaba siendo atacada por las acusaciones de los nuevos maestros del judaísmo que habían llegado a las iglesias de Galacia. Entonces él ya ha demostrado su calidad de apóstol y la legitimidad del evangelio que predica. Ha probado que vienen de Dios. Él las recibió directamente de Cristo y lo prueba con todo lo que ha dicho hasta ahora, contando la historia de lo que pasó desde el momento de su conversión, todo su trabajo independiente de los demás apóstoles por muchos años y hasta un enfrentamiento con Pedro, el apóstol más conocido, de más prestigio. El incidente se originó porque Pedro, por temor, hizo caso de las enseñanzas de los maestros judíos. Esto que pasó con Pedro era algo parecido al problema que había con las iglesias de Galacia. Por eso Pedro en su carta se los escribe para que ellos apliquen lo que pasó con Pedro a ellos mismos. Este incidente con Pedro sirvió para mostrar que somos salvados cuando dejamos de confiar en nuestros esfuerzos morales. Morimos a la ley y confiamos únicamente en Cristo y en su obra. La fe es el motivo por el que hacemos todo. Vivimos para Dios. Cristo vive en nosotros y nuestra vida terrenal la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Pedro, después de haber probado su autoridad apostólica, ahora aquí en este capítulo 3, se centra en el Evangelio, ya que precisamente el Evangelio es el principal blanco del ataque de los que llegaron con nuevas enseñanzas. Estos maestros nuevos querían desprestigiar a Pablo para que los gálatas se apartaran de Pablo, de él. Pero su verdadero objetivo era que el Evangelio perdiera su esencia y así ellos iban a quedar en una posición de autoridad en la que podrían imponer el guardar la ley, todo el cumplimiento de la ley, enseñando que era necesario cumplir con la ley para la salvación, además de la fe. Al hacer esto, desconcertaban a los gálatas y degeneraban el Evangelio. El Evangelio era el que estaba siendo atacada. Ahí en el epístola de los Gálatas vamos a recordar el capítulo 1, el versículo 7, en el que vemos que lo que principalmente querían los falsos maestros era quitarle autoridad al Evangelio verdadero. Dice este versículo de Gálatas 1:7, hablando del Evangelio: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea, aquí en el capítulo 3, para defender el único Evangelio, el Evangelio que él predicó a los Gálatas, primero les llama a recordar cómo ellos experimentaron la obra del Espíritu, que el Espíritu no lo recibieron por hacer las obras de la ley, sino por la fe con la que oyeron el mensaje. Si fue por la predicación de Pablo y no por hacer ninguna obra, entonces la salvación es por la fe y no por la ley.
Por otro lado, los maestros judíos argumentaban que ellos eran descendientes de Abraham, y eso los hacía más cercanos a Dios. Era por razón de su nacionalidad, de su raza. Y entonces ellos creían, además, que la ley era el camino de salvación. Entonces, aquí en los versículos que leímos de este capítulo 3, Pablo usa el Antiguo Testamento para demostrar que desde siempre, pero particularmente desde el tiempo de Abraham, las Escrituras enseñan que la fe es el camino de la justificación y no son las obras de la ley. En la Escritura, Dios mismo habla y nos muestra su plan salvador, que sigue siendo válido hoy. Solamente la fe en Cristo. En cambio, la ley no es válida para la justificación. Vamos a Romanos 10:4. La ley terminó como un medio de justificación. Antes ellos tenían que guardar toda la ley, y una falta a la ley era castigada con la muerte, lo mismo que el pecado. Pero la ley terminó, dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, usando a Abraham como ejemplo, Pablo demuestra que según la Escritura, según el Antiguo Testamento, el camino hacia la justificación nunca fue la ley, ni nunca fue la voluntad de Dios que fuera una obra humana o la voluntad humana. La justificación es gracia, un don gratuito de parte de Dios que da al hombre únicamente por medio de la fe en Cristo. La muerte de Cristo fue para asegurar la justificación de su pueblo ante Dios. Si las obras de la ley fueran suficientes para justificación, la muerte de Cristo hubiera sido en vano, como termina diciendo en el capítulo 2. Pablo está desconcertado y decepcionado de la actitud de los Gálatas, que muy pronto se están mostrando dispuestos a seguir a nuevos maestros, dejando la verdad que él les enseñó. Ellos mismos, los Gálatas, solamente por la gracia de Dios, habían creído en Jesucristo y empezaron a ver la obra del Espíritu en sus vidas. No hubo necesidad de hacer nada para ser justificados, y ahora quieren guardar la ley. Entonces Pablo les llama la atención y quiere hacerlos reflexionar, quiere hacerlos pensar para que regresen a la verdad. Ahí tenemos el versículo 1 del capítulo 3. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí se dirige específicamente a los destinatarios de la carta y no los llama hermanos como acostumbra hacer en casi todas sus cartas. Sí muestra, pues sí, una molestia, pero también una preocupación. Están en camino de pervertir el Evangelio. Los llama insensatos. Insensato es lo contrario a ser sensato. Sensato quiere decir prudente, de buen juicio.
Y ellos están siendo todo lo contrario. Esta palabra también se traduce como necios. Literalmente es sin mente, es decir, sin inteligencia, faltos de entendimiento. En ellos, en los Gálatas, es una actitud tanto en el corazón como una manera de pensar. Es un descuido de no usar su mente, de no pensar, de no reflexionar. Y es necedad al regresar a algo que ellos ya habían superado. Al hacer caso a las enseñanzas de los maestros legalistas, no reflexionaron. Se desviaron muy fácilmente. Oyeron sus argumentos. Ellos tenían el conocimiento de la verdad y fueron necios. La dejaron. Estaban cambiando la verdad de Dios por la mentira del diablo. Cambiaron la libertad en Cristo por la esclavitud de la ley. La seguridad de la justificación por la duda. El gozo y la paz por la duda y la intranquilidad. ¿No es esto insensatez? Los Gálatas habían sido iluminados por el Espíritu Santo con la predicación del Evangelio. Lo oyeron y recibieron el Espíritu como una evidencia de la salvación, y lo recibieron por oír con fe. Vamos al epístola de los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, donde nos dice que el Espíritu es la garantía, llama las arras de que hubo una obra de Él, de que hubo la salvación. Dicen estos versículos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sin embargo, aunque ellos recibieron el Espíritu, ellos creyeron el Evangelio, todavía en ellos hay rasgos de corrupción. Uno de ellos era la necedad. Después de que una persona ha sido justificada, no se convierte en alguien sin fallas. Siempre las tendrá mientras viva. Siempre tendrá restos de corrupción que permanecen en su cuerpo, en la carne, en el cuerpo que vivimos. Dice Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre hay un residuo, una parte no redimida que nos lleva al pecado. Entonces les pregunta a los Gálatas, ¿quién os fascinó? En otras versiones se traduce como ¿quién los hechizó o quién los hipnotizó? Llegaron los nuevos maestros y empezaron a hablar con ellos y luego a introducir falsas doctrinas, principalmente que a la fe debían agregar los ritos de la ley de Moisés para ser salvados. Y ellos quedaron fascinados. Les gustó tener un mérito, una parte en la obra de salvación, aportar algo. Y les fascinó hacer un esfuerzo para merecerla. Y así como por arte de magia quedaron
deslumbrados por lo que les decían estos maestros. Quizá porque estos nuevos maestros venían de Jerusalén, que era donde estaba el templo, donde estaba la iglesia primera, o por su apariencia, por su personalidad. Algo les agradó de ellos y quedaron bajo la influencia de su encanto y empezaron a creerles. Antes de esta influencia, atrás de esta influencia está la influencia de Satanás, que es el príncipe de este mundo en el que vivimos y confunde la mente de los hombres por medio de la mentira y lo hace pervirtiendo el Evangelio. Deja algo que parece el Evangelio, pero cambia su esencia, quitando la justificación únicamente por gracia de Dios, por fe en Jesucristo, y poniendo otra cosa en su lugar, agregando algo a la fe. Pero cualquier cambio pervierte el Evangelio y usa hombres con atractivo, con prestigio, que vienen con ideas nuevas o ideas que parecen ser más espirituales. Con los Gálatas, la enseñanza, la novedad era aumentar la ley de Moisés. Ahora se aumentan reglas morales humanas, reglas de comportamiento para forzar una aparente santidad, o se pone alguna obligación de pertenecer a una iglesia en particular, o se piden requisitos como el bautismo o hablar en lenguas, alguna manifestación del Espíritu, o se cambia la gracia haciendo depender la salvación de la voluntad humana, de hacer una decisión a favor de Cristo y repetir una oración. Todo lo que a final de cuentas son obras humanas. Muchos quedan fascinados y creen una mentira y se van a quedar ahí quizá toda su vida. No hagan caso de las Escrituras, porque el engaño del diablo hace que la mentira parezca verdad. Los tiene fascinados. No podemos nosotros ser orgullosos y pensar que estamos a salvo del error. Aumentar algo o quitar algo al Evangelio verdadero, si hacemos esto, vamos en contra de lo que ya sabemos. Por ejemplo, si creemos que todavía existe el don de lenguas y que existe la profecía contemporánea, estamos afirmando que puede existir una nueva revelación. Leíamos algo al respecto en la confesión de fe. Ya todo está revelado en las Escrituras. Pero pensando esto, podemos creer que sí es posible tener una nueva revelación, que Dios puede decir algo más de lo que ya tenemos. Y entonces estamos declarando que la Biblia no es suficiente para revelarnos la voluntad de Dios. Cualquier cosa que cambiemos nos lleva al error. Es una advertencia para que seamos humildes, para estudiar las Escrituras y pedir a Dios que nos libre del engaño. En nosotros sigue habiendo un rastro de corrupción, sigue habiendo orgullo, sigue habiendo necedad. Dentro de nosotros puede haber un legalista
o un idólatra. Nos podemos ir hacia un lado o hacia el otro, a querer ser santos con nuestro esfuerzo, o a decir que la ley no importa y que podemos pecar libremente. Podemos dejarnos fascinar, engañar por alguien de prestigio, por alguien con mucha simpatía. Pablo nos dice en el capítulo 2 de Gálatas: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Versículo 6. Estaba hablando de los apóstoles. Lo que haya sido antes no importaba. Si ellos se desviaban, él los iba a enfrentar, como hizo con Pedro, el apóstol de más prestigio. Pedro estaba enseñando, estaba desviando a la iglesia, y entonces Pablo tenía la obligación de no dejarse llevar ni por el prestigio ni por quién era Pedro. Entonces eso también es una advertencia para nosotros. Pablo dice: no me importa lo que hayan sido antes, lo que sean ahora. Si ellos se desvían, cualquiera está en peligro de hacerlo. Nosotros estamos en peligro. Entonces debemos ser humildes y no pensar que ya sabemos todo, o que estamos a salvo del error, porque tenemos carne, vivimos en el cuerpo todavía. Entonces les pregunta a los gálatas: ¿quién los fascinó? La culpa no era solamente de los gálatas. Alguien había actuado para engañarlos. Sí, atrás estaba Satanás, pero una persona había sido usada. Y Pablo tenía la confianza de que ellos no habían aceptado los puntos de vista de los nuevos maestros, creyéndolos por un convencimiento, por un razonamiento, sino que lo hicieron al quedar fascinados, al quedar encantados, al quedar agradados por las cualidades de estas personas. Y por eso estaban cambiando su manera de pensar. Su alejamiento no era del todo voluntario. Fueron engañados. Y Pablo trata de hacerlos reaccionar. Estaban fascinados para no obedecer a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del Evangelio verdadero. Es un peligro muy grande. Si ya no obedecían a la verdad, estaban tan alejados que muchos no podrían regresar. La ley les fue anunciada y fue exaltada entre ellos, pero sin la predicación del Evangelio, la ley no puede llevar a un verdadero arrepentimiento del corazón. La ley sirve para conocer el pecado y quedar impresionados por la ira de Dios. La ley derrumba a la persona, la desnuda delante de su pecado. Pero es necesario el Evangelio y la predicación de la fe en Cristo para levantarla y para que sea salvada. La fascinación que tenían por los falsos maestros es más incomprensible, porque Jesucristo fue claramente expuesto ante sus ojos. Lo que era de esperarse era que los gálatas quedaran fascinados por Cristo y que lo tuvieran siempre en su mente. Cristo crucificado es una prueba evidente de la gracia de Dios hacia nosotros. Cristo en la cruz es la garantía de la justificación que hemos recibido de parte de Dios. Quien tiene delante de sus ojos
a Cristo crucificado no puede ser tan irreflexivo que espere ser justificado por sus obras. Cristo fue presentado ante los Gálatas claramente. Pablo se refiere a la predicación del Evangelio durante sus viajes misioneros. Los Gálatas eran paganos y llegaron a ser cristianos porque vieron a Cristo y porque lo vieron crucificado al oír el Evangelio. Les fue presentado como el camino, el único camino de la salvación, totalmente por gracia para los que ponen su confianza en Él. Les fue presentado claramente, como si ellos lo hubieran visto con sus propios ojos. Fue la predicación del Evangelio, no solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 2, versículos 1 a 5. Cristo crucificado es el corazón del Evangelio. Dice 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un cristiano no es el que conoce la historia de Cristo, sino el que lo ha visto crucificado. El que es conmovido no solamente porque Cristo murió, sino porque murió por él, tomando el lugar que él merecía como un pecador culpable, que Cristo murió por sus pecados. Un cristiano es el que ha entendido claramente la obra de Cristo y confía solamente en Él. Con relación a esto, una pregunta para todas las épocas y para todas las personas, y especialmente para ti, es: ¿has visto a Cristo crucificado? Seguramente conoces la historia y hasta has visto imágenes que lo representan, pero ¿lo has visto crucificado? ¿Se ha conmovido tu corazón para llevarte a lamentar tus pecados que crucificaron a Cristo? ¿Te has arrepentido queriendo dejar de pecar? Mira a Cristo, voltea y velo, como la serpiente de bronce levantada en el desierto. El que la veía vivía, aunque estuviera herido de muerte. Ve a Cristo crucificado. Levanta tus ojos, velo y cree en Cristo. Solamente por la fe en Él puede ser justificado. Confía únicamente en Cristo
para tu salvación. Nada de lo que hagas puede salvarte. No importan los años que tengas de oír la historia cada domingo. No importan tus obras. Solo Cristo crucificado. Lo esencial del mensaje del Evangelio no es cómo debemos vivir, sino lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El Evangelio es el anuncio de un hecho histórico, pero para que lo podamos ver claramente ante nuestros ojos, es necesario oír con fe. El mensaje de la crucifixión y de la muerte de Cristo incluye también su resurrección. Pablo acaba de decir al final del capítulo 2, que está juntamente crucificado con Cristo y que Cristo vive en él. Cristo crucificado no es para que quedemos impresionados y conmovidos, sino para que ahora vivamos por él y para él. En esto Pablo declara a Jesús como Señor. Cristo murió crucificado. No fue una muerte inútil y absurda. Se entregó a sí mismo para justificación de los que creen en Él. Pero si somos justificados creyendo en Cristo, entonces su muerte sí tiene sentido, es útil, no es una muerte absurda, no es una muerte vana, no fue en vano. Esto fue presentado por Pablo a los Gálatas. Por eso les resulta muy difícil entender por qué dejaron el Evangelio, por qué desechan la gracia de Dios para seguir las necedades con las que los estaban engañando. Y les hace 4 preguntas acerca de lo que ellos vivieron cuando les presentó a Cristo crucificado. Vamos al versículo 2. Les pregunta Pablo a los Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta primera pregunta por sí sola sería suficiente para acabar con cualquier duda y convencerlos de lo que creyeron al principio era lo correcto y lo que están creyendo ahora está equivocado. Ellos solamente necesitan saber cómo recibieron el Espíritu. Esta recepción del Espíritu se refiere al momento de la conversión. Vamos a Efesios 1:13, que ya leímos antes, pero aquí hacer énfasis en que en el momento de la conversión es cuando se recibe el Espíritu. Dice este versículo: el que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu se recibe al creer el evangelio. En el libro de los Hechos se menciona que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el evangelio. Los Gálatas creyeron el evangelio por la clara presentación ante sus ojos de Cristo crucificado.
y experimentaron lo que el Espíritu había hecho en ellos, renovando su corazón, santificándolos, consolándolos en todas sus aflicciones, toda su obra en ellos. Pregunta Pablo, ¿lo recibieron por las obras de la ley? Es decir, por haber guardado y cumplido todos los preceptos de la ley, o por el oír con fe. Es decir, cuando oyeron el Evangelio de Cristo crucificado y creyeron en Él, ¿cómo se recibe el Espíritu? Pablo menciona dos posibilidades. Y cuando los Gálatas recibieron el Espíritu, no habían puesto en práctica las obras de la ley. Ellos eran paganos, ni siquiera la conocían, sino que habían recibido la predicación de Pablo. Recibieron el Espíritu al igual que los judíos convertidos, por medio de la fe. Si la justicia por medio de la ley fuera necesaria para la salvación, los gentiles nunca recibirían el Espíritu, porque nunca se preocupaban por la ley. Entonces la salvación por obras elimina la salvación por fe. Si fuera por obras, la fe no importa. El fruto del Espíritu produce en el creyente un nuevo corazón, produce un gozo, produce amor y produce una santificación. Eso es suficiente para demostrar que el Evangelio es de Dios y por lo tanto es cierto, es verdadero. Al principio, en el libro de Hechos, vemos que hubo manifestaciones milagrosas que eran señales de que el mensaje era de Dios. Ahora, el cristiano tiene pruebas de la influencia del Espíritu en su corazón y alrededor de él. Son señales de que el Evangelio es verdadero y que viene del cielo. El fruto del Espíritu no proviene de un intento de guardar ninguna ley, ni es el resultado de ningún sistema de justificación. Es el resultado de la salvación por la gracia de Dios, por la fe en la obra de Cristo crucificado. Jesús prometió el Espíritu Santo que descendería después de que Él subiera al cielo para hacer la obra en nosotros. Y así ha sido en todas partes. Bajo la predicación del Evangelio, el Espíritu da testimonio de la verdad con su influencia en la vida de las personas. Y los Gálatas tenían en ellos este testimonio. Dice el versículo 3 de Gálatas 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Los Gálatas eran insensatos o necios por quedar fascinados por alguien y no obedecer la verdad del Evangelio. Y Pablo explica más de su necedad. Para entender, hay que ver el contraste que hay entre el Espíritu y la carne. Hay una oposición entre ellos. El Espíritu muestra en el creyente la presencia de Cristo. Es el poder de Dios que crea a un hombre nuevo. Es el nuevo nacimiento y comunica un fruto. La carne es la naturaleza del hombre y sus deseos, la naturaleza corrompida del hombre. Creer el Evangelio
no es solamente creer los hechos sobre Cristo, de su muerte, de su nacimiento, de su resurrección, sino también en dejar de tratar de ganar la salvación por medio de un esfuerzo humano. Ellos habían comenzado por el Espíritu cuando oyeron el Evangelio. Comenzaron su vida cristiana bajo la influencia del Espíritu Santo. Recibieron dones espirituales, fueron renovados, fueron santificados en algún grado. Habían vivido bajo la influencia del Evangelio y ahora querían terminar su vida cristiana obedeciendo a los ritos carnales de los judíos y a las obras de la ley, como si fueran algo mejor, con más poder que el Evangelio. Querían perfeccionarse a sí mismos haciendo un esfuerzo humano. Querían llegar a ser aceptables ante Dios por medio de lo que lograran hacer. Creer el Evangelio es dejar esta postura de que nosotros podemos perfeccionarnos y llegar a la meta. La santificación es una obra del Espíritu. Vamos a Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si no podían obtener la justificación por medio de sus obras, tampoco podían esperar crecer en santidad o llegar a la madurez cristiana por cumplir la ley o por medio de obras humanas. Si era necesario el poder del Espíritu para salvarlos, ellos no podían contemplar el proceso mediante su propio esfuerzo. Dice el versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Quizá los Gálatas sufrieron persecución de parte de los judíos y de sus compatriotas incrédulos. Y este sufrimiento habría sido en vano si desde el principio ellos hubieran profesado el judaísmo o hubieran dejado el cristianismo. Pero si ellos regresaban del legalismo a la gracia, el sufrimiento no sería en vano. Esta palabra de padecido se traduce en algunas versiones como experimentado. Eran cosas que habían experimentado sin que necesariamente fueran cosas desfavorables, sin que fueran sufrimientos. Y los Gálatas habían experimentado varias cosas que Pablo menciona. Eran favores recibidos, eran la predicación de Jesucristo crucificado, recibir el Espíritu y la obra que hizo entre ellos. Tomando esta traducción, entonces la pregunta de Pablo quedaría así: ¿tantas cosas han experimentado para nada? La lección para nosotros es que podemos ser ayudados espiritualmente por nuestras experiencias, sean buenas o malas, pero podemos aprender de ellas. Los Gálatas estaban desaprovechando sus experiencias, ya fueran sus sufrimientos o su experiencia en el Espíritu. Y Pablo espera que no haya sido en vano y los anima al arrepentimiento al decir si realmente fue en vano.
si ellos habían sufrido, que no fuera en vano. Dice el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo regresa a la pregunta que hizo en el versículo 2, pero ahora habla en tiempo presente, a decir que Dios hace maravillas entre ellos. El que les da el Espíritu hace maravillas entre ellos, refiriéndose a los dones del Espíritu principalmente. Lo hace porque creen en el presente, no porque creyeron en el pasado, porque creyeron cuando oyeron el Evangelio, sino porque siguen creyendo ahora. Y lo hace porque ellos ya no cumplen la ley, porque murieron a la ley para vivir para Dios. El Espíritu obra cuando los cristianos confían solo en Cristo para ser aceptados por Dios y también para ser perfeccionados, y no cuando confían en su propio esfuerzo. Entonces les pregunta: Dios, que les da el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace porque cumplen las demandas de la ley o por haber creído el Evangelio de Jesucristo crucificado? Si fue por creer el Evangelio, ¿por qué los Gálatas se están alejando de la fe en Jesucristo para justificación, para ir tras la justificación por medio de las obras? ¿Por qué están aumentando algo al Evangelio? ¿Por qué oyen los que cambian el Evangelio? Si ellos comprobaron por experiencia propia el Evangelio y sus resultados. Pablo sabe que los cristianos no son sabios según el mundo, o no somos sabios según el mundo, pero espera que todos reflexionen, que todos piensen y analicen, y eso pues nos incluye a nosotros, y que entonces sigan un razonamiento lógico. Oh Gálatas insensatos, oh hombres insensatos, vean a Cristo crucificado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra nuevamente, y te pedimos que tú nos afirmes en tu palabra, que no nos desviemos, que no seamos fascinados o influenciados por personas que traigan nuevas enseñanzas o que quieran cambiar algo, o que digan que algo que está mal está bien, o algo que está bien está mal. Cualquier cambio, Señor, no lo permitas. Manténnos firmes en el Evangelio verdadero. Y eso solamente es una obra tuya en nosotros, porque en nosotros hay necedad, hay orgullo, y podemos ser engañados. Nuestro propio corazón es engañoso y nos quiere engañar. Señor, guárdanos del error, guárdanos de nosotros mismos, que podamos ver a Cristo crucificado y que confiemos solo en Él para todo, para salvación, pero también para nuestra vida diaria, para nuestras pruebas, y que nos podamos gozar siempre, porque tenemos delante a Cristo crucificado. Y pedimos que tú lo hagas
para tu gloria. Lo pedimos por Cristo crucificado. Amén.